Muy buenos días, bien, hoy vamos a trabajar con el circuito de sirena policial para la asignatura de proyectos de electricidad del noveno año de Educación General Básica A y B. Quien les habla Mauricio Chumaña, sí, con gusto para trabajar en la semana del 25 de mayo del año lectivo 2019-2020. Bien, entonces para las actividades que tenemos en el día de hoy, vamos nosotros a trabajar, sí, con la destreza que es reconocer las características, partes y función del circuito electrónico de sirena policial mediante el análisis de su diagrama. ¿Sí? Los temas, el funcionamiento, componentes del circuito, análisis del diagrama esquemático y pictórico del circuito electrónico sirena policial. Bien, entonces vamos a explicar el funcionamiento. Su sonido es similar al que produce una sirena. Para operarlo, solo conecte la batería en el lugar adecuado. Presione el interruptor para producir un tono decreciente constante en el parlante. Suelte el interruptor y el tono decaerá en velocidad. Así usted controla la velocidad del ascenso y caída del tono de la sirena, cerrando y abriendo el interruptor S1. El circuito de la sirena policial electrónica está hecho básicamente con el temporizador 555, operando como reloj, igual a lo explicado en el experimento de luz intermitente, solo que en esta ocasión se ha diseñado el circuito que funcione con un altavoz y frecuencias audibles para el oído humano. Tiene una sección de amplificación de audio, que consiste en el transistor Q1 y el parlante. La frecuencia del reloj 555 es controlada por el voltaje aplicando el pin número 5, que es generado por la carga y descarga del capacitor C2. Este se descarga cuando se presiona el interruptor y se carga cuando este se suelta, produciendo la subida y bajada de la velocidad de la sirena. Como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos el diagrama esquemático con los componentes que vamos a utilizar para el armado del circuito electrónico. ¿Sí? Bien, entonces los componentes serían materiales, batería, ¿sí? El parlante, el circuito integrado 555, el transistor 2N3904, que lo tenemos aquí el transistor, la resistencia de 220 ohmios, ¿sí? Recuerden que ahí tenemos ya los valores, rojo, rojo, café, ¿sí? La resistencia de 6.8K, que en este caso lo tenemos como azul, gris y rojo, y una resistencia de 1K, ¿sí? De café, negro, rojo, ¿sí? Que ya lo tenemos indicado en este caso en el circuito. Adicional, vamos a trabajar con una resistencia de 10 ohmios, ¿sí? Que está en el rango de los colores café, negro y negro. ¿Sí? Entonces, eso con lo que responde a las resistencias, por ejemplo, en la primera parte. En la segunda parte vamos a tener una resistencia de 2.2K, ¿sí? Una resistencia de 120K y tenemos el pulsador S1, el condensador de 1000 microfaradios, ¿sí? Que es electrolítico, y el condensador en este caso de 0.01 microfaradios, que en este sentido viene a ser el condensador de cerámica. Ya ubicados los componentes en el diagrama pictórico, ¿sí? O en la placa de circuitos, sí, siempre es importante que ustedes relacionen el circuito, por ejemplo, esquemático con respecto a la ubicación en la placa de circuitos. Entonces aquí ustedes pueden ver ya los componentes colocados y ubicados, ¿sí? En lo que viene a ser nuestra placa protoboard, ¿sí? Entonces tenemos el condensador, ¿sí? Condensador 1 y condensador 2, el 555, ¿sí? El transistor NPN, las resistencias diferentes, el pulsador, el parlante y el conector para nuestra batería, ¿sí? Entonces, más los cables que obviamente nos ayudarán para la conexión del circuito. El resultado, dice, el resultado al finalizar el experimento, usted notará que el sonido emitido por el parlante es similar al de una sirena policial. Para el procedimiento, armen el protobar el circuito que aparece en el diagrama esquemático, sí, y también en el circuito que les he presentado pictórico. Revise la orientación del circuito integrado de tal modo que sus pines no estén invertidos. Conecte la batería al circuito, oprima momentáneamente el pulsador S1 y escuche el comportamiento del sonido emitido por el parlante. Bien, entonces aquí tenemos ya el circuito pictórico para quienes no estén trabajando específicamente con la placa de circuitos. Sí, lo hemos diseñado en función de que obviamente ustedes puedan trabajar tal vez con una galleta, sí, o en su defecto puedan trabajar con un material diferente a la placa de circuitos llamada protoboard. Sí, entonces bien, ahora vamos a escucharle cómo es el sonido de nuestro circuito. Bien, entonces aquí tenemos ya un circuito y lo vamos a escuchar. Sí, como podemos observar al presionar el pulsador,
podemos apreciar la diferencia de sonido. ¿Sí? Ahora vamos a ver la conexión de los componentes en la placa de circuitos. Conectaremos nuestra resistencia de 120 kiloohmios que irá entre el pin 6 y el pin 7. También conectaremos nuestra resistencia de 10 kiloohmios, que irá de esta manera. A continuación, nuestra resistencia de 6,8 kiloohmios irá en este lado de acá. Siempre es importante que ustedes recuerden, ¿sí? La ubicación en este caso de los componentes en la placa de circuitos, primero está orientada a la ubicación del 555. El punto junto a la media luna, ¿sí? Nos indica o nos marcará en este caso el pin número 1. ¿Sí? Y de ahí nosotros vamos procediendo al armado, obviamente especificando las características, ¿sí? Las características de cada uno de los componentes. Por lo tanto, como les mencionaba, sí, es importante que ustedes orienten adecuadamente, sí, cada uno de sus componentes. Hay componentes que, por ejemplo, necesitan o requieren su ubicación adecuada, el positivo y el negativo. Sí, por ejemplo, en lo que son conexiones de resistencias, no es importante, por ejemplo, ubicarlos de pronto estableciendo, estimando una polaridad. Recuerden que las resistencias no tienen polaridad. Las resistencias lo que sí van a variar los valores de acuerdo en este caso al código de colores que se presenta en su cuerpo, ¿sí? O en su aislante. Entonces es muy importante que ustedes respeten, por ejemplo, el código de colores y desarrollen o interpreten adecuadamente. En la conexión, por ejemplo, de nuestro condensador, es importante que usted sepa también que el condensador sí tiene polaridad del condensador electrolítico. Sí, el segundo condensador que se ha colocado obviamente no tiene ningún problema para colocarse. Sí, de hecho, podríamos colocar las patas sin ningún inconveniente. ¿Sí? A continuación, seguimos colocando el resto de las resistencias, que obviamente, como les decía, ¿no? O sea, lo hemos dividido en dos partes. ¿Por qué? Porque una irá para hacia el lado, en este caso, de los pines 1, 2, 3 y 4, ¿sí? De acuerdo a la ubicación del pin número 1, y el resto de resistencias, sí, irán en este caso desde el pin número 5, 6, 7 y 8. Obviamente considerando la interpretación del diagrama esquemático. Sí, recuerden que la ejecución del diagrama pictórico sale específicamente de la interpretación del diagrama esquemático. Por lo tanto, o sea, siempre vamos nosotros a, en este caso, sugerir que ustedes, por ejemplo, hagan siempre la interpretación del diagrama esquemático. Sí, de acuerdo obviamente a cómo está estructurado nuestro circuito. ¿Sí? Luego de haberlo analizado, podemos nosotros proceder a realizar el diagrama pictórico. Sí, obviamente respetando cada uno de los pines, considerando que en los diagramas esquemáticos a veces la ubicación o la posición, por ejemplo, de las patitas va a ir variando en función de que obviamente solo es un diagrama. Sí, pero usted ya tiene el conocimiento en ese aspecto de que sabe que cuál es la ubicación, la polaridad de los componentes, sí, y en este caso las características de cada uno de los mismos, para que obviamente usted no falle en el momento de colocarlos. Si bien, como ustedes pueden observar, hemos avanzado ya, vamos a dejarle con el audio original para que obviamente ustedes puedan escuchar tal vez algunas recomendaciones en lo que viene a ser la estructura y el armado de nuestro circuito. Hasta el lado donde está nuestra resistencia. Siempre consideren ustedes que es importante, sí, la batería será la última en conectarse. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros con esto, y recuerden que siempre el circuito estará protegido por las resistencias. Sí, en ese aspecto, siempre las resistencias evitarán que los otros componentes, especialmente como el 555, que son componentes más costosos, se lleguen obviamente a dañar en el proceso de armado de nuestros circuitos.
Sí, o sea, por eso es muy importante que usted relacione adecuadamente. Sepa usted la conexión, por ejemplo, de cada uno de ellos y sobre todo las cosas respete la ubicación adecuada. Sí, si para ello tiene que utilizar un número considerable de cables, no lo duden en hacerlo. Lo importante es que usted haya definido bien la ubicación, tanto de la estructura de la placa de circuitos, como también la ubicación de cada uno de sus componentes. Bien, continuamos con el audio. Colocaremos dos cables que nos servirán como un interruptor que irán desde la línea de aquí y el otro cable irá desde nuestra resistencia. Ahora conectaremos para nuestra fuente de poder, uno en la línea de aquí y el otro que irá en la línea de nuestra resistencia. Revisamos que todos los cables estén bien conectados. Aquí nos faltan algunos cables. Como ustedes saben, de hecho es importante que nosotros consideremos los materiales adecuados. Por ejemplo, miren, ahí tenemos una batería. Ustedes saben que siempre se han ido adaptando algunos otros componentes diferentes a los sugeridos. Por ejemplo, hemos sugerido una batería de 9 voltios. De hecho, si no la tienen, ustedes pueden realizar su trabajo, su circuito con una batería, por ejemplo, de celular, que en este sentido estaría trabajando aproximadamente con un voltaje de entre 4.5 hasta máximo unos 6 voltios, dependiendo del tipo de batería, claro está, ¿no? Que eso también depende del material que ustedes consigan a la mano. Sí, de hecho que va a variar un poquito, por ejemplo, lo que ya viene a ser el funcionamiento del parlante, pero sí siempre es importante que ustedes ocupen los materiales que se está sugiriendo, ¿no? Sí. Como una alarma de policía. Bien, eso ha sido todo. Sí, ya les hemos indicado, por ejemplo, el funcionamiento, las características, los componentes y en este caso el armado del circuito, en este caso de sirena policial. Espero les haya gustado en este caso la información y obviamente que ustedes puedan realizarlo en casa sin temor a que de pronto en este caso a dañar o de pronto a quemar los componentes. Ustedes saben que lo que hacemos, sí lo hacemos obviamente siempre con orden específico para que en este sentido ustedes puedan realizar sus circuitos. Bien, eso es todo, esa es la clase sí que tenía para compartirles en esta jornada de trabajo. Un gusto haber compartido con ustedes, quienes habla Mauricio Chumaña, sí, esperamos vernos en una próxima oportunidad.